Abre la puerta al conocimiento de los libros. Con ellos podrás emocionarte, sorprenderte, te harán reír y llorar, llevarte a mundos nuevos, te harán ser libre. Viajarás sin moverte del sillón. En cada libro te esperan aventuras inagotables. Un mundo que seguirá tras esta puerta para que lo revivas siempre que quieras. El Rincón Literario, un programa patrocinado por la editorial C&M, que realiza correcciones ortotipográficas profesionales a editoriales y autores. El Rincón Literario. Bienvenidos a El Rincón Literario, un programa dedicado a la lectura y, por supuesto, a acercar a los autores con sus lectores. En esta ocasión, vamos a dejar la solemnidad que caracteriza este espacio en un segundo plano, porque nos espera un programa algo más desenfadado, ya que El Rincón Literario llega en clave de comedia a vuestros oídos para presentar una genial obra llamada La última plaga, el virus de los idiotas. Con su autor estamos hoy, y para mí es un placer dar la bienvenida a Iñaki Marañón. ¿Qué tal, tocayo? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, noches, muy buenos días, ¿no? Que nunca se sabe quién y dónde van a estar cuando nos escuchen. Pues bien, me has dejado un poco triste. Me has dicho que no iba a ser solemne y ya yo que venía con casi frac, chaleco y corbata y un poquito de una pajarita en el bolsillo, ya se ha quitado este asunto. Así que nada, seguiremos siendo serios dentro de lo que es el humor, ¿no? Algo tan serio siempre. Haremos lo que podamos, ¿no? Que no sé yo si se va a poder llevar a cabo. Bueno, Iñaki, muy contento de que estés aquí presentando tu libro con nosotros. Todos los oyentes que hay ahora mismo detrás del micrófono, los que nos están escuchando en esta entrevista, se estarán preguntando quién es Iñaki Marañón, y yo creo que es la ocasión perfecta para que nos digas qué hay detrás del autor de La última plaga. Pues yo soy uno de esos que preguntan quién es Iñaki Marañón, todavía lo estoy buscando, en principio se supone que soy yo. Y bueno, porque realmente ni mi nombre verdadero es Iñaki, ni mi apellido verdadero es Marañón. Entonces, para mí puede ser... Es un buzo de trabajo que me pongo muy a gusto, pero también es para desligar un poco lo que es mi vida personal, quién soy yo, de Iñaki Marañón, que podría ser como mi alter ego artístico, ¿no? La verdad es que estoy muy contento, siempre es una alegría poder elegir el nombre, aunque ya cada uno puede elegir el nombre, creo, y la verdad es que me siento muy, muy satisfecho. ¿Qué te voy a decir? Iñaki es un nombre, creo que tiene mucho estilo, ¿no? Hasta desde la monarquía mismo hasta periodistas, pasando por gente como tú y como yo, que somos... Doy fe. Es un nombraco, como diría aquel. Pues Iñaki, a mí siempre me gusta conocer las aficiones de los autores, fuera de todo el ámbito literario, y yo quería preguntarte también cuáles son las tuyas. ¿Qué aficiones tienes, por supuesto, aparte de la literatura? Pues tengo muchas aficiones y variadas, lo que pasa es que las fui adaptando a las circunstancias. Y ahora una de las aficiones que tengo, sobre todo en esta temporada, es desbrozar, cortar hierba. Eso la verdad es que me encanta. También me encanta la música clásica, pero desbrozar con música clásica es complicado. Así que bueno, tengo que ir alternando distintos gustos. Ojo, no menospreciemos la desbrozadora, que es un arte, ¿eh? Es un arte. Sí, es la evolución del siglo XXI de la guadaña. La verdad es que la gente tiene que saber que la literatura es como desbrozar. Hay que quitar las cosas malas para que se queden las cosas necesarias. ¿Y por dónde sueles desbrozar? Pues al lado de mi casa. Es que la verdad vivo aquí en medio del monte, en medio de un pueblo muy pequeño, la Navarra vaciada, por así decirlo. Quiero reivindicar también, lógicamente, que aparte de vacas y trigo, también tenemos aquí en el mundo rural, tenemos buenos abogados, tenemos buenos escritores, tenemos muy buenos profesionales liberales de todo tipo, que muchas veces parece que no ocupan espacio, y aquí hay muchísimo espacio. La verdad es que se está muy a gusto. Eso es cierto, la España vaciada, la España que poco a poco estamos olvidando,
pero cuando llega el veranito, bien que acudimos a ella. Sí, sí, y otra cosa te diré. Esto de Internet, lo mismo da, está en medio de Madrid, Buenos Aires, Nueva York, o está aquí en Marañón, que es donde yo me encuentro, la verdad. Claro, que nos da un poquito igual porque ahora, como en esta época que estamos viviendo, esta época post-pandémica, ahora hay muchas cosas que se hacen online, digamos que ya el pueblo ya no es una frontera, por así decirlo. Quería preguntarte también, Iñaki, allí donde tú estás ahora mismito viviendo, en ese pueblo, en esa España que estamos reivindicando, ¿allí dedicas más tiempo a la lectura o menos? Menos tiempo, porque tengo ocupaciones más manuales, efectivamente. La ciudad, al final, creo que tienes menos responsabilidades. Yo, si no corto la hierba, me come. Yo necesito unas 50, 60, 70 horas a la temporada cortando hierba para poder tener el entorno de mi casa correctamente. Y claro, eso te limita mucho. 60, 70 horas para mí pueden ser 5 o 6 novelas. Una novela de 10, 12 horas más o menos. Se nota que trabajo en producción, ¿eh? Al final todo va al número, aunque sea escritor. No, eso es cierto, eso es cierto. ¿Tienes algún autor favorito, Iñaki? Pues me gusta mucho. Hay muchos, la verdad. Eso sería como decir quién te gusta más, papá o mamá, y tengo 28 papás y 44 mamás, ¿no? Sería complicado. Suele pasar. Tengo que decir una cosa. Normalmente, primero por costumbre económica, cuando era más joven, y actualmente ya pues por costumbre, clásicos. Clásicos desde Homero, por así decirlo, sí, desde Homero, hasta el siglo XX, pero siempre clásicos, por así decirlo. Es decir, en la ciudad de los prodigios, ¿no? De Mendoza, libros de esas fechas, de esos tipos, hasta ahí sí. El Gran Gatsby, por ejemplo, me gusta mucho Tolkien, me encanta. Cuando vi las películas, además, me gustó, porque no es fácil hacer una adaptación buena de un libro, de una historia tan compleja, ¿no? ¿Reconociste el estilo de Tolkien en las películas? Sí. Bueno, tengo que decir una cosa. Yo me leí los libros a los 12 años, a los 13 años y a los 18 años. Me lo leí 3 veces, ya después ya no lo volví a leer. A cabo de unos cuantos años, porque ya tengo, aunque parezca un chico muy joven y muy hermoso, ya tengo mi edad madura, vi la película y la verdad es que sí, creo que tiene mucha sensibilidad tolkieniana, Peter Jackson, y tenía los medios para poder ejecutarlo correctamente, que es importante también. Los clásicos es un nicho que no falla. Ahí le has dado bien, has hilado bien la pregunta, ¿eh? Bueno, Iñaki Marañón. Claro, antes lo has comentado así un poquito de pasada, que no te llamas exactamente Iñaki Marañón, que es el traje que te pones, el seudónimo. ¿Marañón qué es? Cuéntanos. Marañón es muchas cosas, la verdad. En mi caso, Marañón es el pueblo donde vivo, un pueblo muy bonito, muy hermoso, tan pequeño como hermoso. Si no tienes cuidado te has pasado por la carretera y no te has dado cuenta, pero si te paras a mirar y vuelves a saltar, te paras y te quedas, ¿no? Ahí. Marañón, ¿qué más? Es un río es lo que tiene ser de Marañón. Es un río afluente del Amazonas, es un estado de un país de Latinoamérica, no me acuerdo cuál. También están los anacardos, que significan Marañón, para toda la gente que sea entretenida y vea en Google datos curiosos, pues estos son datos curiosos. Y también hay el vino de Marañón, hecho creo que con estos anacardos. Eso todavía no lo he probado, y todo es cuestión de viajar a Latinoamérica con cualquier excusa razonable, como esta misma. Di que sí. Pues bueno, con esto yo creo que pones Marañón en el mapa, ¿no te parece? Esa es la intención. La verdad es que, bueno, ya de por sí está en el mapa porque aparece en Google, todo el mundo lo puede encontrar, y la verdad es que una de las intenciones, sobre todo para mí, es un motivo de orgullo y iba a decir de satisfacción, pero esta frase me suena a otra cosa. Oye, ¿cómo te surgió la idea para esta obra, Iñaki? La idea, una idea muy, muy interesante. Tengo que decir primero una cosa, yo no me creo un genio, me creo un buen artesano. Necesito una idea buena al año. Con eso te escribo una novela entera. Yo esta idea pues surgió a las 4 de la mañana trabajando por turnos. Un recuerdo a toda esa gente que trabaja por turnos y que levanta a sus familias ellos mismos, incluso si pueden hasta el país, lo cual es muy importante para todos. Sí, yo estaba allí con una compañera y hablando de todo porque teníamos tiempo para hablar, aunque estábamos trabajando. Surgió la idea viendo una noticia recordando, mejor dicho, una noticia de un personaje muy, muy, muy importante de esa época. Hablo del 2019, porque esta novela se escribió en el 2019, antes de la pandemia, fundamental. Exacto. Ese dato, porque habrá gente que no se crea lo que lea. Esto ya me está empezando a pasar. Y la pregunta fue, ¿te imaginas si hubiese un virus que solamente contagiara a los idiotas? ¿Y que esto pasara en todo el mundo? ¿Y que pasara a lo bestia?
Entonces, a partir de ahí, la cabeza empezó a elucubrar. Claro, es lo que tiene vivir en medio del monte, tienes mucho tiempo para otras cosas, si no tienes la televisión. Y entonces empecé a pensar, y en una semana tenía ya la mitad de la novela, a raíz de esa pregunta, porque si uno empieza a estirar preguntas trascendentales como ¿qué es la libertad? O ¿qué pasaría del mundo si hubiese un virus que solamente contagiara a los idiotas? Pues puede llegar a reflexiones muy hondas. Incluso uno mismo tiende a pensar, si es sincero, que a veces es un idiota. Supongo que habrá gente que me conozca o que en un futuro me conozca que pensará que realmente soy idiota. Yo no lo voy a discutir. Bueno, yo creo que todos, de alguna manera, somos un poquito idiotas en ese sentido. Entonces, el libro viene muy al pelo y además la pandemia quizá les sirva un poco de catapulta para experimentar lo que sucede en esta historia. Yo siempre mantengo, Iñaki, que la comedia es necesaria. Es una especie de lubricante social por el medio de la empatía que de algún modo permite hacer una crítica saludable del mundo que nos rodea. Aunque ahora está difícil con los ofendiditos que llaman, ¿no? Y eso me lleva también a pensar que para la última plaga quizá haya habido alguna persona, alguna situación o algún motivo muy concreto que quizá te haya inspirado. ¿Esto ha sido así? Algunos datos sí y no. A partir de la idea sí que lo miras todo como un prisma, es como pones unas gafas. Entonces, imagínate, yo me pasé medio año escribiendo la novela con unas gafas de cómo verías el mundo si fuéramos idiotas o quién puede serlo, quién no puede serlo, ¿qué es un idiota? Esa es la primera pregunta que me hice, porque la palabra tiene mucho tirón, pero realmente se refiere a otra cosa, ¿no? Para aquellos que les guste saber las cosas, que sepan que busquen el significado clásico del griego clásico de lo que es el idiota, lo que era un idiota. Y a partir de ahí, derivándolo, para no entrar en más detalles, se puede llegar a la conclusión de lo que es para mí un idiota. Y eso también, bueno, pues por qué no decirlo, creo que va en relación con la soberbia, que es el primer pecado capital para la gente cristiana y raíz de todos los demás pecados capitales, que son 7. Si le quitas la parte religiosa, te queda el egocentrismo, el individualismo, esa gente que para mí hay distintos grados, ¿no? Pero un poco idiota sí que es. Con todos mis respetos, no quiero ofender a nadie por llamarle simplemente idiota. No, hombre, no pretendemos nunca ofender a nadie. Para mí está muy bien esta explicación que me has dado porque lo siguiente que te iba a preguntar es para ti, que es un idiota, pero vamos, me ha quedado bastante claro. ¿Por qué la comedia, Iñaki? ¿Por qué la comedia y no el drama? ¿Por qué este estilo? Pues porque no soy guapo. Básicamente porque es cierto, no soy feo, pero tampoco soy guapo. O sea, que no sé, eres muy rotundo, amigo mío. Es la experiencia de la vida. Si fuera yo un Cortajorena, pues igual no escribiría tantas novelas graciosas. Pues sí, la verdad es que el humor es fundamental. Bueno, primero digo que no soy guapo porque empecé haciendo monólogos y alguien feo siempre tiene más gracia encima de un escenario. No sé por qué no se ríen de los guapos, joder. Es algo que habría que pensárselo. Hay que hacer una proclama popular para también reírse de los guapos. Pues si ríe un poco de mí, hasta me da ilusión. Pero bueno, el caso que a partir de ahí, el humor que tiene también, muy, muy importante, ese punto de transgresión, ese punto el humor te permite decir algunas cosas que de otra manera tal vez no lo podrías decir. Y es más, escribiendo esta novela me he planteado mucho el tema de la autocensura, porque hay ciertos chistes o gags de humor negro que son bastante fuertes, porque claro, el tema es serio y a la vez es jocoso, por tanto acaba siendo esperpéntico. Sería como decía Valle Inclán, creo, lo de distorsionar, ¿no? El esperpento es como mirarse una cuchara. Depende cómo la mires, pero siempre estás distinto, o concavo o convexo, pero no tienes la imagen nítida. Y esta novela aquí habla de esa manera. Es importante porque a veces no nos damos cuenta de nuestra nariz tan fea, nuestros ojos tan... que igual son muy bonitos. Pero hasta que no lo pones con cabo al revés. Es como, siempre es subjetivo. Claro, es como la casa de los espejos, ¿no? Esas habitaciones. Y esta novela lo que intenta reflejar es eso. Yo veía mucho los telediarios, los suelo seguir viendo, me gusta, o intento estar informado, y a partir de ahí he tejido los miembros para esta cesta tan colorida, ¿no? La verdad es que el color también me parecía fundamental. Diversión, alegría, incluso humor. Creo que tiene que color. Incluso el humor negro tiene que tener color, porque la vida es alegría. O eso, al final, la gente mayor con la que yo he hablado, y por suerte he podido hablar con mucha gente mayor, es lo que se busca. Alegría, estar bien, felicidad y buenos recuerdos.
Y esta novela va por eso. El mero hecho de vivir y respirar ya debería ser motivo de alegría. Voy a leer un pequeño fragmento, si me lo permites, Iñaki, un fragmento que me ha llamado mucho la atención. Dice tal que así: él, cabezón, constante y tozudo como pocos, que había llegado a comerse 3 docenas de huevos duros de una sola sentada por el simple hecho de demostrar que siempre tenía razón. Solamente la muerte se la había quitado. Bueno, pues este es el cáliz con el que la última plaga que nos presenta Iñaki Marañón nos viene salpimentando la vida, la lectura en este caso. Yo quería preguntarte, porque ¿sabes lo que pasa, Iñaki? Que yo cojo tu libro y lo primero que capta mi atención es la portada, esa portada colorida, haciendo un poquito alusión a lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Un diseño gráfico que es muy artístico y que podríamos perfectamente encontrar enmarcado en una exposición, en un museo. ¿Tiene una historia esta portada o es aleatoria? Sí que tiene... La tiene, ¿verdad? Tiene una historia muy bonita, muy emotiva y una historia muy casual. Cuando tenía que estar decidiendo la portada para el libro, que no es nada sencillo, eso los autores lo sabrán, desgraciadamente falleció un pariente mío que yo sabía que pintaba algunas cosas y su pareja, mi tía, me enseñó distintos cuadros y hubo varios que me gustaron y se reflejaba muy bien la dinámica. Quería algo que fuera un poco esperpéntico. El cuadro se llama Las guardianas de la imaginación, de Ángel Martínez Monteverde, y la verdad es que quería algo muy colorido, porque la novela es colorida, pero a la vez que se parezca un poco a... Me recordaba un poco, y miré el cuadro el otro día de Goya, Saturno devorando a su hijo. Sí. Por el tema de las piernas y tal, no sabía por qué. Son esas cosas que a veces tienes en la cabeza que no sabes muy bien cómo cuadrar, y cuando lo ves dices, ah, vale, era esto por lo que me sonaba. Y la portada realmente es algo fundamental y creo que transmite el espíritu de la novela. Y tiene mucho sentido. Aparte, permíteme decirte que, hombre, que eres privilegiado, estás en una familia de artistas. No. Iñaki, ¿te considera...? No. Cuéntame. No es que seamos artistas, pero sí que es cierto que al final, yo creo que en casi todas las familias, todo el mundo tiene algún arte o alguna habilidad o alguna inquietud, grande o pequeña, pública o privada, que nos hace, yo creo que a todas las familias ser un poco artistas, ¿no? Mi madre también canta en una coral, le gustaba cantar en misa, algo muy tradicional, canta muy bien. Yo, por desgracia, no tengo la misma voz, así que habrá que hacer buenas letras. A ver si algún día despunto y hago con David Bisbal también un bulería o algo así. Eso sería interesante de ver, sí. Sí, sobre todo, y de escuchar ni te cuento. Hace poco Iñaki, comentando con un amigo, me hizo una pregunta que me he querido yo anotar en mi libreta cerebral para trasladártela a ti porque me pareció de lo más interesante, y es si te consideras un autor de mapa o de brújula. Y me voy a explicar porque esto tiene su cosilla. Digamos que el autor de mapa es el que se hace una estructura, el que hace, por ejemplo, un diagrama de flujo, como es mi caso, y a la hora de escribir va siguiendo las pautas que tiene establecidas. Y el escritor o el autor de brújula sería aquel que escribe a vuela pluma, es decir, según se pone con pluma en mano o delante de un teclado, le va dando rienda suelta a lo que le vaya pidiendo la obra. ¿Tú eres más del uno o del otro? Te comentaré. Yo empecé escribiendo poesía con 10 años. Eso es vuelo pluma. Estuve escribiendo poesía hasta los 30 y pico. La verdad es que llevo como 10 años por ahí sin escribir poesía. A un amigo, que para mí es un pionero, porque siempre va un pasito un poco por delante de mí, le pregunté una vez, que él era escritor y había publicado una novela, ¿qué consejo me daría? Y me dijo, la estructura. Piénsate bien la estructura antes de empezar. Una vez no le hice caso, escribí 100 páginas y todavía tengo las 100 páginas ahí vueltas de risa. La estructura. Yo soy de mapa. Está muy bien esa inspiración. Yo lo imagino como un cuerpo. Primero pones el esqueleto, tienes que saber dónde están los huesos. Como no pongas bien el fémur, olvídate. Después pones los músculos, después vas poniendo la piel y después si quieres pintas las uñas, por así decirlo. Pero es importante saber que el cuerpo va a tener 2 piernas, 2 brazos, una cabeza. Si quieres poner 3 brazos o 3 piernas, piénsalo. Porque después, incluso cuando lo amputas, igual se te queda desequilibrado. Es decir, también depende del tamaño es decir, si te vas a poner a escribir una carta intimista
Un relato corto sí que puede ser más. Tienes una idea y en 2, 3, 4, 5 horas lo desarrollas. Pero una novela depende, pero para mí es un tipo de trabajo de un año. Puede ser un poco más, un poco menos, pero para un año... Y después hay otra cosa, la limitación de tiempo. Y esto nos pasa a muchos autores no profesionales, o por lo menos todavía. Andas muy limitado de tiempo, por tanto tienes que aprovechar esa hora, 2 horas. Yo animo a la gente, en una entrevista anterior me preguntaron y decía, animo a la gente que escriba 1 hora al día, mínimo. Tampoco tiene que ser mucho más, pero si cuentas 1 hora al día, primero, no sumas 300 horas al año, que está bien, y después, además de eso, no pierdes el hilo. Por tanto, no tienes que volver a pensar y perder otros 5, 10, 15 minutos para saber en qué parte te tienes que situar. Estas cosas creo que son importantes y animo a... Es muy buen ejercicio, es muy buen ejercicio. Y coincido mucho con eso que me estás diciendo de que hay que saber dónde está el esqueleto y tal, porque creo que en ese sentido somos muy afines. Yo también considero que hay que tener una estructura, pero también hay que encontrar ese término medio en el que tú te haces tu organigrama y dejas respirar a la novela y que la novela te hable y que te pida lo que necesita. Además, fíjate cómo es... Sí. Me pasó una cosa muy curiosa, concretamente con esta novela, que en una semana, bueno, tuve la idea, tuve las primeras 50, 100 páginas, a la semana tenía la mitad de la novela en la cabeza y fui avanzando. Yo escribía, pero me faltaba esa segunda mitad. Yo sabía que tenía ahí un punto que había que resolver. Y fui acercándome, decía, voy a llegar hasta donde sí, no sé cómo voy a continuar, voy a tener que parar y no me apetece, porque estoy muy a gusto en este proceso. Y la verdad es que, gracias a Dios, tuve una inspiración y entonces pues continué. Pero eso de llegar ese día y decir, ¿qué hago? Me da de paro porque hay que pensárselo 2 veces. Puedes tener un momento de inspiración para párrafos, para incluso un capítulo. Pero creo que una novela es un tema serio, es como una casa. Una casa la piensas antes de construirla. Por supuesto que sí. Como decías antes, Iñaki, escribiste esta novela durante el año antes de la pandemia, en 2019. Ahora estamos 3 años después de lo acontecido. Nuestros oyentes se estarán preguntando quizá alguna anécdota que te haya ocurrido mientras escribías, mientras estabas en ese proceso creativo de desarrollo. ¿Ha habido alguna anécdota, algún hecho importante que te venga ahora a la cabeza? Bueno, me ha pasado antes, durante y después de la pandemia. Primero antes porque estuve 5 meses. La gente llegó a marzo del 2020 y se planteó, una pandemia, ¿qué es una pandemia? Yo en enero del 2019 me planteé, ¿qué es una pandemia? Y me pasé 5 meses planteándome que era una pandemia y viendo distintas formas, de una forma mundial. Yo pensaba que aquello era... Claro, yo tenía como referencia la pandemia de la gripe española de 1918. Que además aquí afectó. Sí. De hecho, mi bisabuela murió en ella. Entonces, y joven, además. Entonces, claro, yo me imaginaba una pandemia y resulta que después, al año siguiente, veo una pandemia. Cuando voy a publicar el libro, que era la primavera del 2020, era mi intención, surge todo el COVID. Entonces, he estado viendo a través de los medios de comunicación, incluso, bueno, sí, básicamente medios de comunicación, comportamientos que ya había descrito antes en la pandemia. O sea, en la última plaga, ¿no? El virus de los idiotas. Y eso me dejó un poco preocupado, porque claro, si dices, la última plaga, el virus de los idiotas y muchas cosas después han pasado, es que igual, por una parte eran predecibles, porque yo no soy un genio, ni adivino, o es una cosa, eran predecibles, y por otra parte, ¿cómo es posible que hayamos tenido esos comportamientos? Y la anécdota, sí, muy buena, la anécdota sí, se me olvidaba. Yo preguntaba a la gente, ¿cuántos idiotas había en el mundo? Y la gente daba su opinión, ¿no? A mis conocidos. Todo el mundo se reía primero, después se reían, decían que muchos, eso lo decían todos. O sea, no hubo nadie que dijo, sí, joder, vaya, estás insultando a la gente, hay pocos, todo. No, todo el mundo se reía, afirmaba con la cabeza. Y el número que más me daban, quizás porque es un número redondo, eran 1.000 millones. Mucha gente, así a bote pronto, lo primero que le viene a la cabeza cuando piensa en idiotas en el mundo, piensa en 1.000 millones de idiotas, que es 2 veces la población y no siempre son los mismos, ¿verdad? No, además hay una cosa muy interesante, porque nadie piensa que él es el idiota. Todo el mundo pensamos que el idiota es el idiota. Efectivamente. Lo cual da juego, sí, muy cierto, mediante muy cierto, el humor, a hacer mucha crítica social. Hablo desde detalles de estoy en una cola de autobús, ¿no? O de supermercado, a ver qué pasa, ese egocentrismo, ¿no? O esa humildad, o también las fórmulas mágicas, ¿no? Pensé, ¿queremos un problema serio o estamos en una época en la que todo tiene que ser muy rápido, fácil y la solución no la tienen que dar al ya? Son días extraños, como aquella película, días muy extraños. Fíjate que es triste y a la par es curioso que creo que todas las generaciones que ha habido
en las distintas edades del hombre, yo creo que no ha habido una generación que se haya librado de una pandemia o una guerra. Triste, ¿eh? Triste. Estás escuchando El Rincón Literario. Iñaki, tardaste alrededor de 7 meses en escribir La última plaga, el virus de los idiotas, un libro que se puede conseguir a través de la editorial C&M, y habrá mucha gente que nos esté escuchando en este mismo momento, quizá en ese proceso de querer arrancar, de querer escribir un libro, una novela, o que ya esté metido en el proceso, quizá, ¿no? ¿Tú recomiendas algún momento concreto del día donde consideres que es el punto ideal para coger la pluma, ponerse delante del teclado? Pues sí, no. Como casi todo de esta vida tiene muchas perspectivas. Creo que cualquier hora es buena si estás despejado normalmente, bueno, o si estás despierto, dormido es complicado. Y segundo, sí que animo a la gente, y es mi propia experiencia, por eso hablo, que sea habitual y cotidiano, que sea a la misma hora. Es decir, tengo libre de 8 a 9 de la noche, o tengo libre de 6 a 8 de la mañana, yo qué sé, hay gente para todo. Entonces, pero que sea habitual, porque ya el cuerpo, el cerebro lo predispones a esa actividad. De hecho, nos pasa con cualquier actividad social muchas veces, o cotidiana que realizamos. El cuerpo ya toma esa... A mí me pasa, yo voy a ir a trabajar y conforme voy acercándome al trabajo, mi cabeza se va poniendo ese mono de trabajo, ¿no? Que es lo que tengo que hacer se cuando va activando, llegue. ¿verdad? Efectivamente. Por eso animo a que la gente escriba cuando quiera, pero sí que tenga una estabilidad en el horario. Creo que viene bien. Oye, Iñaki, ¿hay algún punto de esta novela que te haya obligado a hacer algún trabajo de investigación? ¿O ha salido todo de la propia imaginería? No, hice mucha investigación. ¿Has tenido que documentarte? Sí, bastante. Me río porque primero estuve mirando qué tipo de virus había. Y, por ejemplo, estaba el coronavirus, que no lo cogí porque el nombre me parecía muy largo. Sí, porque hay que decir que ya existía antes de que sufriésemos esta pandemia. Sí, me estuve informando, lógicamente, sobre la pandemia del SARS-CoV-2, o sea, del SARS-CoV-1 creo que es, la del MERS, que fue anterior, sobre todo la epidemia del 1918, la gripe española, que fueron 3 olas. Esto fue muy interesante. Dije, hace 100 años 3 olas. Digo, ahora hemos evolucionado mucho más. Y yo en la televisión estaba viendo la sexta ola y estaba alucinando. Digo, joder, pues si hace 100 años eran más, no sé, cosas así. Hace 100 años, por ejemplo, me informé, muchos de los consejos actuales, había carteles que ya había, ¿no? Que te tapes la boca, que evites un poco el contagio. También estuve mirando epidemias clásicas o históricas. La más conocida, la peste negra de 1348. Durante el Imperio Romano hubo varias. De hecho, pasaba que iban los soldados, creo que del siglo III, uno de estas, que se fueron lejos, muy lejos. Y al volver, pues lo trajeron. ¿Qué pasa? Que hoy en día con los aviones todo es hiper rápido, ¿no? Estamos en la sociedad de que todo es tan rápido que igual lo que estoy hablando ya lo dije ayer y no me di cuenta porque estamos ya en el futuro. No sé, una cosa de estas. Entonces, sí que veía que todo se acelera, porque para mí fue un proceso. Primero escribir la novela y después ver el COVID. Es que yo aluciné mucho. Durante el 2020 flipé. La verdad es que poca gente habrá visto. Por suerte, yo fui un actor privilegiado, viviendo en medio del monte y además tuve poco contacto con la sociedad. Pues es que estaba casi, es que casi había veces que ni me daba cuenta porque llevo años haciendo esta vida, entonces me daba tiempo a reflexionar y a comparar lo que estaba viendo con lo que había escrito, y la verdad es que muchas de las cosas que vimos se podían predecir porque yo las leí, y además en la novela pone muchos, habla de cosas muy actuales, habla de una guerra que no pensábamos hace 3 años y que está pasando, aunque igual ya estaba hace 3 años. Hablo de cortes de gas, porque esto no se está afectando a todos, pero hace un tiempo ya existía o ya se amenazó hace unos años. Es decir, muchas de las cosas que parecerán que ahora nos pega de sopetón es como el que ve un camión a lo lejos y tampoco le hace mucho caso, pero cuando lo tiene a 20 metros y el camión va a 80 por hora dice, uy, igual está aquí el camión. Sí, y esto es lo que me ha pasado. Tristemente se convierte en una realidad, ¿verdad? Pese a todo pronóstico, ahí lo tenemos. A mí me pasaba, yo vivo con mi madre y le decía a mi madre, mira mamá, la noticia. Y le decía, mira la página 78 de la novela. Porque claro, yo lo manuscribí, ¿no? Lo imprimí primero. Sí. Y
Y lo leía y parecía que estaba hablando el periodista. Y yo decía, esto me parece, cuanto menos bizarro, raro o muy, no sé, esperpéntico. Pero claro, como ya había escrito una novela esperpéntica y esto lo estaba superando casi, decía, pero que, no sé, o sea, al final tengo miedo de lo que escribo porque me ha pasado alguna vez, y no es la primera, otras cosas eran más livianas, de escribirlo después que haya pasado. O en mi vida, digo, pues yo no sé, lo voy a escribir. Al final, lo siguiente que escribí fue una cosa sobre hace 1000 años. Dije, esto no va a pasar, ya pasó hace 1000 años. Pero está bien cambiar el tercio. Está bien cambiar el tercio siempre para no asentarse sobre las mismas ideas. Te voy a hacer una pregunta de doble filo, Iñaki. La primera parte es que me expliques aquello que sería lo que consideras lo más importante que te aporta a ti el mero hecho de escribir. ¿Qué te da escribir? Lo que me da escribir es poder plasmar, aunque sean palabras, un mundo imaginario que tengo en la cabeza o una inquietud. Creo que es la comunicación entre yo y el mundo. Y bueno, hay muchas formas de comunicarse, no hace falta escribir para comunicarse con el mundo. Pero para mí la escritura es una forma más de expresarme. Te digo otra cosa, también me expreso desbrozando o poniendo la huerta. La gente que me conozca y que escuche esto sabrá que las huertas, la mía no se ve, no es pública, está ahí porque hay un edificio que lo tapa, pero no, todos los vecinos nos miran por las huertas. Y es importante, no sé, transmitir. Y de la misma forma que transmites cuando plantas un tomate o un pimiento y cómo lo dejas crecer, pues la escritura es igual. Y hay gente que se le reconoce por lo que escribe y hay gente que se le reconoce por lo que desbroza o por las cremas que hace a través de flores, que también viviendo aquí en medio del monte me he dado cuenta que, claro, leo menos porque puedo hacer cremas para la piel, porque tengo flores que son buenas para ello. Desde la naturaleza, la verdad es que hacer una novela como la que escribí yo, tan mundial, tan urbana muchas veces, desde una perspectiva absolutamente... Yo estoy como si estuviese en Marte, pero con internet y la televisión, ¿no? Y la radio. Entonces, claro, la perspectiva es diferente. Yo no iba a decir contaminar, no tengo esa influencia de la gente en la calle muchas veces, porque cuando escribí esta novela, aunque sí que estaba con gente en el trabajo, era muy circunscrito la novela y solamente no había, no sé, es distinto, ¿no? La perspectiva es diferente. La escritura para mí es importante, sí. Y ahora viene la segunda parte de esa pregunta de doble filo, Iñaki, que sería lo contrario. Es decir, ¿qué crees tú que La última plaga aporta a tus lectores? Pues dos cosas fundamentales que se unen en una, creo yo. Una es, primero, se lo van a pasar bien, estoy seguro. Si se oye la mitad de lo que yo me he leído, bueno, con que se oía la cuarta parte, porque claro, yo me pasé 5 meses escribiéndola, con que se oía la cuarta parte de lo que yo me he oído escribiéndola, creo que se lo van a pasar bien. Y segundo importante, creo que van a poder reflexionar, porque a través de ese humor pueden llegar a preguntarse cosas muy, muy importantes. Entonces yo creo que esta novela lo que ofrece, aparte de un gran entretenimiento, por lo menos para mí me parece muy, muy divertido, es el poder reflexionar desde una óptica diferente, una perspectiva que te da a pensar, decir, pues igual esto no es para tanto, o igual otras cosas son más importantes. Esas cosas que nos planteábamos durante la pandemia, que íbamos a salir mejores, y que todavía está por verlo, eso ya me lo planteé en la novela. Entonces, he visto cosas y es que yo recomiendo a todo el mundo que se la lea, por lo menos para que alucine un poco. También por eso se la pueden leer. Es muy interesante porque me estás diciendo con tus palabras que a ti te aporta libertad para escribir. Ojo, que no es moco de pavo, es muy interesante y muy importante los tiempos que estamos viviendo, esa libertad para sacar tus ideas de aquí y parirlas, aunque esté mal dicho, y a tus lectores les está aportando una diversión. Con lo cual es otro detalle más con el que podemos reivindicar esta novela. También hay algún gap, por ejemplo, algún personaje que puede estar de moda hoy en día o estos días, en la que uno dice, y se responde a sí mismo. Dice uno, ¿por qué no te callas? Y el otro dice, lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a suceder. Gaps de estos sí que introduzco alguno, me parece interesante. En estos son dos personajes, uno se responde al otro, porque claro, uno habla mucho, dice, ¿por qué no te callas? Y el otro es educado. Es muy curioso, ¿no? Toda esta historia. Sí. Recomiendo a la gente que se la lea, entre otras cosas, por esto y algún chascarrillo más que puede surgir. Me encanta. Oye, Iñaki, ¿tienes un target concreto de lectores a quien quieras aludir? ¿Crees que va dirigido hacia un público específico
¿O crees que tu obra es para todo tipo de lectores? Pues yo creo que es para todo tipo de lectores, y esto lo he copiado de los monólogos. En un monólogo, según mi entender, que era un aficionado, hay distintos niveles. Tiene que haber para todo el mundo, tiene que haber como un segundo nivel, como que lo pillen algunos que entiendan del tema, o uno más que es ese de al cabo de 5 segundos lo pilla, ¿no? Que es el hiperrebuscado. Y dices, tú lo has pillado, era ese, ¿no? Entonces creo que ese tipo de cuestiones pues, es importante. Bueno, llega un momento en el que, un momento en tu vida en el que decides escribir un libro llamado La última plaga, el virus de los idiotas. Lo desarrollas en clave de comedia. Y yo te pregunto, si esto no hubiese sido en clave de comedia, ¿qué otro género literario hubiese sido? Una tragedia. Bueno, lo que hemos vivido. Pero a lo bestia. Sí, una tragedia completa. ¿Te apetece quizá experimentar con algún otro género que no sea la comedia? ¿O te encuentras a gusto ahí? La verdad es que me siento muy a gusto. Últimamente he escrito algún guión que estamos ahí negociando a ver si se puede ir cerrando. La verdad es que los guiones es una cosa muy interesante, porque la novela es un trabajo, iba a decir de chinos, no, es un trabajo muy costoso. De chinos o nigerianos o españoles o de donde sea. Es un trabajo muy costoso. Y un guión, aunque es lo mismo, no es exactamente lo mismo. Porque hay ciertas cosas que otros se pueden plantear. Pero literariamente sí que me gustaría escribir una obra de teatro. Porque nunca he escrito una obra de teatro. Y la verdad es que es interesante. Creo que es el género clásico por excelencia. Creo que se pueden decir muchas cosas. Tenemos la suerte de que todavía en España se pueden decir todo o casi todas las cosas que uno piensa, que como muy bien comentabas, en otros países estamos viendo que la gente está muriendo, la gente está encarcelándose, y a veces pienso que esta novela en otros momentos hubiese sido aceptada de otra manera y las repercusiones podrían haber sido diferentes. No hay que más que recordar Rebelión en la Granja, un libro aparentemente infantil que fue prohibido en 1944. La verdad es que mi novela es bastante tajante en muchos aspectos importantes de la vida. Y creo que para mucha gente puede ser muy entretenida, para otros puede ser casi ofensiva y para otros puede ser muy reconfortante. La verdad es que creo que esta novela no va a dejar indiferente a casi nadie. Efectivamente. Según la lectura, ¿verdad? Pues eso está muy bien, que tenga múltiples lecturas. Yo creo que ahí abarcas un amplio segmento de gente que le puedan sacar los matices. Ya sabemos que tienes tiempo para escribir, Iñaki. ¿Y para leer qué tal? ¿Tienes tiempo para leer? Pues tengo el justito, la verdad, entre la vida cotidiana y escribir. Claro, porque a mí escribir me impele, pues no me obliga, pero necesito informarme a su vez para saber de lo que escribo. La última plaga, por ejemplo, cualquier detalle, cualquier tontería. Uno dice, mola, porque las cosas molan, ¿no? Pues mola. Y dice el otro, el pez luna, porque mola es el nombre científico del pez luna. Entonces, hasta ese tipo de detalles los busco. Claro, eso me hace que sé lo que es el pez luna, pero no me leo otra novela de alguien o cualquier otra cosa. Entonces, me paso muchas horas cuando escribo informándome sobre lo que voy a escribir. Sí. De la misma forma que cuando escribí un guión el año pasado, 5 horas de guión de una serie ambientada en Roma en el año 900 por una mujer que se llamaba Marosia. Claro, yo viví entre que en aquella época no tenía un trabajo fuera de casa, vivo en medio del monte y vivía con una idea de hace 1000 años. Yo vivía en otro siglo, vivía en otro mundo. La verdad es que alucinaba un poco también. ¿Es quizá el último libro que hayas leído, que tú recuerdes? Me acuerdo que leí uno en francés porque me operaron el año pasado y aprovecho para leer. ¿En francés? Sí, me fui de Erasmus, terminé sociología, soy sociólogo, y me fui a Francia, y desde entonces tengo la costumbre de todos los libros de franceses, que tengo una debilidad, igual que por el Tour de Francia, que nunca lo he ganado, no sé por qué todavía. Por los franceses, pues leo en francés, y esos libros que no requieres 400, 500 páginas en francés requieren un tiempo, y sobre todo dedicación. Sí. Entonces, ahí sí que me planteé, creo que era Roman Numeya, ¿no? Algo así, no sé, de un tipo del siglo XIX, no me acuerdo muy bien, porque al final los que nos vamos haciendo viejos, aunque seamos muy jóvenes, vamos confundiendo las cosas, son como las hojas de los árboles, van cayendo y al final no sabes cuál estás pisando. Pues lo mismo me pasa con las hojas de los libros, que uno se las va devorando y es que no lo recuerdo. Vamos a salir un poquito del ámbito literario, Iñaki, si te parece, y te voy a preguntar por marketing,
O sea, por el tema de publicidad. Para cambiar un poquito el tercio, ¿cómo están siendo los métodos o los planes que tú tienes para divulgar La Última Plaga? Pues la verdad es que lo he mirado de una forma, por así decirlo, piramidal. Empezamos poco a poco, por lo que nos es accesible. Primero redes sociales, pues yo también tengo Facebook, también tengo Twitter, creo que tenía Instagram, pero esto de las fotos, pues me gusta ver el paisaje, no fotografiarlo. Entonces Instagram no... Mira, eso sí que tiene un target y un nicho concreto de público. Sí, además me preguntabas antes cómo pensaba promocionarlo. Hace unos meses pensaba promocionarlo a través de la polémica, porque la novela tiene muchas frases y muchas situaciones bastante polémicas respecto a lo que hemos vivido. Pero me volví a meter en Twitter después de un tiempo y hay mucho odio, mucho hate por ahí suelto. Y dije, prefiero vender 50.000 libros menos y que me odien menos a vender más de 500.000 y que me odien más. Así que intentaré vender unos 499.000 y pico, por lo menos. Sí, si no llegamos a para ello, no ser muy ambicioso, ¿verdad? Sí, si no llegamos a ello, por lo menos que no me odien. Entonces pensé, vamos a hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces es importante, lógicamente, las redes sociales de uno y además tener un contenido de calidad para insertar en esas redes sociales. Es decir, no te basta con decir, he publicado la novela, muy bien. Hay millones de personas que publican novelas y hacemos en el Facebook pa con el dedo y ni nos olvidamos. Pero después están también las entrevistas escritas, en las que uno, si pincha en el enlace, pues se puede entretener. Puede escuchar un podcast como este, que es muy interesante, una radio en vivo, puede escuchar, y después un nivel superior también, que sería la televisión, ¿no? Que ese ya es el nivel al que espero llegar, pero todavía tengo que andar ese último escalón. Entonces, va por fases, por niveles. Lo importante en este caso es que tenga buena base, porque considero, y esto es una cosa a priori, que la segunda base, el segundo escalón va a mirar al primero, para ver quién era. Entonces el tercero mira al segundo, porque puede ser interesante, pero si no tienes una cierta repercusión, cada uno a su nivel, en Internet, que es lo primero que miran, supongo que cuando yo me vaya a poner en comunicación con un periodista de algún medio más o menos importante, lo primero que van a hacer es poner Iñaki Marañón en Internet y segundo, La Última Plaga, el vídeo de los idiotas, a ver quién es el idiota este que escribe sobre estas cosas, ¿no? Lógicamente es lo que yo haría y lo que haría muchísima gente. Entonces es importante que esa parte ya la tengas cubierta, es decir, que no mire la página 17 de Google, sino que en la primera aparezcas y a poder ser bien posicionado. Sí. Entonces, muy correcto. A partir de ahí, la base es primero en mis redes sociales y sobre esa, pues ir ascendiendo hasta que Netflix me haga una serie completa de la novela. Que es la biografía. No lo quería comentar para que no me roben la idea, pero la idea esencial, la guinda del pastel de esta pirámide de Keops es que Netflix, bueno, tampoco quiero ser... HBO me parece muy bien, Televisión Española me parece perfecto, A3 Media, vamos, yo no me cierro a nadie. De hecho, le envié la novela a todos ellos. Si alguien no se lo cree, sí, porque me pareció una historia tan buena que se lo envía a más de 100 productores para el 15 de febrero del 2020, por lo cual, aunque no la registré, puedo demostrar que escribí la novela. Esa es la interesante. Sí, no, eso está claro. O sea, se le envié a Telecinco, a A3 Media, a Televisión Española, a las principales productoras de este país, a más de 100 personas. Y una me dijo, a principios de febrero, cuidado con la pandemia, que esto puede ser peligroso, a lo que yo pensé, vaya idiota. Perfecto, ¿verdad? Y después pensé, menudo idiota que era yo y menudo tío tan prudente. No doy el nombre, porque ni se acordaba ni me se da cuenta. No es necesario. Pero no es necesario. Sí, se lo envié porque esa es la guinda del pastel, que me hagan una serie con esta pedazo novela que a todo el mundo le va a encantar. O si no, pues que por lo menos les sirva para... Es una idea muy buena. Es una idea muy buena. No es el primer libro que escribes, Iñaki, ¿verdad? No, la verdad es que he escrito más, pero he publicado otro también. Hay algunos que he dejado... Háblanos de ese. Sí, no, los que están escondidos en el cajón por algún motivo serán. Publiqué hace unos pocos años un manual muy interesante, porque pensé, voy a escribir un libro, ¿qué sé? Pensé, bueno, muchas cosas no sé, pero algo de humor sé. Sé la teorización del humor, porque desde la sociología siempre he tenido esa inclinación. Y sé escribir, creo, bueno, más o menos. Y dije, pues con esto me voy a hacer millonario. Aparte me leí un libro de cómo hacerte millonario. Y pensé, joder, qué tío más listo. Él sí que se ha hecho millonario. Yo no, pero él sí. O sea, él lo consiguió. Realmente es un fiera ese tío. Entonces me puse a escribir y me puse a escribir el protocolo del humor, que es el primer manual de bolsillo en español, porque no encontré ninguno de bolsillo, porque no es muy grande, en el que se tratan los elementos, las estructuras y las dinámicas que configuran el humor. El humor, como la cocina o la guitarra, se puede aprender. Y sí que es cierto.
Que hay gente que nace con más gracia o menos gracia. Yo hago la comparativa con Usain Bolt, que sí es muy bueno y batió todos los récords ahí corriendo, pero si no hubiese entrenado, si no hubiese tenido un buen entrenador, si no hubiese sido bien dirigido, si no se hubiese esforzado de la manera adecuada, pues no hubiese maximizado, ¿no?, ese potencial que tenía. Y mi libro lo que aporta son ciertas herramientas para el humor en sociedad, es decir, para una conversación. Yo no te conozco nada a ti, pues con este libro, si lo vas leyendo y lo vas interiorizando, pues vas cogiendo pequeñas herramientas y estructuras y vas viendo que ciertas cosas funcionan más que otras. Y es muy curioso porque la gente, cuando aparece un humorista en la televisión, un humorista profesional, dijo, qué gracioso es, cómo las encaja todas, qué chispa tiene. No, es como el albañil que te tiene 800 recursos para solucionar el problema. Pues ese tío lleva 25 años, o esa tía, 25 años coleccionando chistes, sabiendo cuándo encajarlos. Porque si yo, que soy un aficionado, lo hago y funciona, esta gente, que son unos cracks, que no van a saber. Entonces todo se puede aprender. Yo este libro, pues de una forma, intento que humilde, pareció que el vídeo de los idiotas, pues que, claro, por eso hay que tener mucho cuidado. He aprendido mucho sobre la humildad. Llevo muchos meses pensando en la humildad y es muy, muy difícil ser humilde. Sin darnos cuenta, somos soberbios. En una sociedad en la que todo el mundo es egocéntrico, ser humilde parece ser que no está de moda. Y por eso el humor creo que es importante. Y este libro, el protocolo del humor, la verdad es que le tengo mucha afición, pero quería cambiar a algo divertido. Este libro es entretenido y didáctico, pero la última plaga es que es divertido. Y yo creo que se tienen que quedar con esa idea. Si incluso pueden empezar a pensar cosas que son capaces, otra cosa que yo sea capaz de transmitirlas, pues creo que algo habrá aportado al mundo. Espero que el mundo me aporte a mí un poquito también. ¿Y el próximo libro que vas a escribir, Iñaki, lo tienes ya pensado? No, por ahora estoy intentando quitarle el miedo, porque me gustó tanto. Sí, no, después de esta novela he escrito 2 guiones, uno de un largometraje, otro de una serie, y estoy dándole vueltas porque, como me dijo un buen amigo, y es creo que es muy, muy importante rodearse de gente inteligente, que tenga imaginación y que sea sincera, parte de una idea, e intento encontrar una idea que me ocupe todo el año. Es igual, alguien tiene alguna buena idea y escucha cosas muy locas, que por desgracia las veo en La Noche Temática y en Portada y Documentos TV, lo cual esas cosas locas sobre inteligencia artificial, sobre el cambio climático, vamos, todas esas cosas que no suenan y que no dan más miedo, pues hay mucho juego. O igual no, igual me dedico a escribir cómo creció un tomate en medio de una huerta durante un verano y cuenta la historia de amor de 2 cebollas. No lo sé, la verdad es que ahora mismo me pillas en otros asuntos, la verdad. Bueno, siempre recurro a aquella frase que dice que cuando el alumno está listo, el maestro aparece, ¿no? Pues cuando la idea tenga que aparecer, ya te visitará la musa adecuada, Iñaki. Oye, tocayo, para mí ha sido una velada de lo más agradable. Ha sido tan divertido que nos hemos extendido un poquito más de lo que teníamos planeado, pero está bien. Eso es buena señal, eso es que hay mojo ahí en tu obra. Mojo. Bueno, pero es verdad que, como decía aquel filósofo, todo lo que inicia debe acabar. Y yo quiero poner fin a la entrevista con algo por todo lo alto, ¿vale? Primero quiero preguntarte cuáles son tus gustos musicales y yo creo que ya puedes ir adivinando lo siguiente que quiero sacar a relucir. Pues gustos musicales tengo muchos, variados. Generalmente me gusta casi todo excepto lo que satura. Es decir, no me pongas 10 horas seguidas lo mismo. Me gusta música clásica, me gusta folk, me gusta heavy metal, me gusta la canción que ha ganado Eurovisión, me gusta la canción que ha quedado segunda, la que ha quedado tercera, me gusta pero no tanto. Me gustaban más otras opciones. La verdad es que me gusta mucho y sobre todo me gusta música clásica, que me aficionó a los 23 años concretamente, casi por obligación. Me pusieron un sitio 6 horas a la semana sin prácticamente nada que hacer, excepto rodeado de 400 discos. Entonces me dedicaba 5 horas y pico a la semana a escuchar música. Y me pasé todo un curso universitario, pues esta semana con Chopin. ¡Ay, qué bonito Chopin! Pues voy a escribir otra cosa. Y después ya he ido evolucionando y me gustan pues también mucho bandas sonoras y canciones épicas que lleguen al corazón, ¿no? Que tengan una historia detrás. Música con alma. Efectivamente, eso es. Perfecto, tocayo. Pues nada, nos vamos a ir con una canción estupenda. Una canción que has escogido, que nos vas a decir cuál es. Pues la canción es Carros de Fuego, Chariot
Children of Fire es que me centro tanto en el español que al final pierdo el inglés. Bueno, como que no pierdo el español, estas cosas pasan. Y es una canción mítica, ya no es clásica, es mítica, de aquella película de Carros de Fuego, en la que Sí, tantos señor. memes también ha tenido mucho humor, ¿no? Con ese tan, tan, tan. Bueno, no voy a sacar el spoiler de la canción porque todo el mundo la conoce y sería ensombrecerla. La verdad es que creo que es una canción muy bonita, muy acorde para que todo el mundo pues se motive, como yo me motivé con una frase y acabé escribiendo una novela. Entonces, que la Claro gente que sí, sepa un que tema atemporal. eso es, y que el tiempo, precisamente hablando de tiempo, es lo único que se nos pasa. El dinero va y viene, pero el tiempo no. Así que hay que aprovecharlo, chicos, como Carros de Fuego. Efectivamente, pues con esa canción nos vamos a despedir hoy con ese tema de Evangelist, Chariots of Fire. No sin antes recordar que La Última Plaga, el virus de los idiotas, ya está disponible a través de la editorial C&M. Su autor, Iñaki Marañón, ha estado hoy con nosotros. Para mí ha sido un placer enorme haber charlado contigo y de verdad que te deseo mis mejores deseos con la difusión de tu obra. Muchísimas gracias y espero que todo el mundo se lo pase también escuchándonos como leyéndose la novela. Pues sí, la verdad, mira, no te he dado mi crítica y ya para poner la guinda al pastel y ahora sí que cerramos. Lo poco que yo he leído, te puedo decir que si lo haces con el cerebro desconectado, te vas a encontrar una obra muy, muy divertida y que te atrapa, ¿vale? Ahora, como conectes el cerebro, vas a sacar mucho más material. Sátira, crítica y de verdad que es muy, muy recomendable. Felicidades, Iñaki, por tu libro, por La Última Plaga, el virus de los idiotas. Y como te dije antes, te deseo todo lo mejor con ella. Y nada, aquí nos despedimos. Hasta aquí ha llegado el Rincón Literario. Yo soy Iñaki Sánchez y os dejo con el tema de Evangelist que hemos comentado antes. Y volveremos en próximos programas.